Marina Navas, conocida como Química sin filtros, es una bioquímica y divulgadora científica que está revolucionando la forma en que entendemos la ciencia. Actualmente es investigadora postdoctoral en la University of Bath de Reino Unido y anteriormente se doctoró en Farmacia y Tecnología por la Trinity College de Dublín. Con un enfoque directo y original, desmitifica conceptos complejos de la química y la farmacología, tales como explicar cuál es la composición de las infusiones e incluso cuestionar los mitos sobre los químicos en los alimentos. ¿Alguna vez te has preguntado o te han preguntado o has oído la afirmación de que lo natural es mejor que lo sintético? Seguro que sí, y por eso hoy quiero decirte que para mí esta no es la pregunta correcta. Vamos a ver a través de una serie de ejemplos cómo la combinación de la observación de la naturaleza con el ingenio humano nos ha llevado a desarrollar tecnologías y sustancias muy interesantes en el campo de la medicina y de la alimentación. Antes de nada, tengo que decir que algunos de estos ejemplos a día de hoy nos pueden parecer inhumanos y nos darán rabia, pero tenemos que entender que esto sucedió hace muchísimos años y que forma parte de la historia y por lo tanto creo que debemos conocerlo aunque no estemos de acuerdo con ello. Y vamos a empezar precisamente con uno de estos ejemplos, que es la historia de la insulina. Hace 100 años la diabetes no tenía cura. En el año 1921, un grupo de investigadores de Toronto descubrió que inyectando extractos de páncreas en perros a los que se les había retirado el páncreas, éramos capaces de regular las concentraciones de glucosa y alargar la esperanza de vida de estos animales. Hasta los años 80, la manera de fabricar insulina en la industria alimentaria era extraerla de páncreas de vacas y de cerdos. Esto, como podéis entender, supone muchas limitaciones desde el punto de vista ético, por supuesto, y desde el punto de vista de la eficiencia se necesitaban muchísimos páncreas para producir una cantidad pequeña de insulina. Además, había reacciones alérgicas al venir la insulina de otras especies y el aumento de la demanda no se podía cubrir con esta producción. Aquí es donde entró la ingeniería genética. Conseguimos identificar el gen que produce la insulina humana e insertarlo en el material genético de microorganismos de manera que estos producen la insulina y nosotros la aislamos y la purificamos. Y así es como se produce actualmente la insulina para el tratamiento de las personas con diabetes. Al principio el tratamiento tardaba mucho en hacer efecto, lo cual no es ideal para una enfermedad como la diabetes, y el efecto duraba poco tiempo, por lo que había que realizar varias inyecciones diarias. Esto ha ido evolucionando hasta el punto de que a día de hoy somos capaces de realizar modificaciones en la estructura de la insulina y así podemos lograr espaciar las inyecciones al máximo posible. De hecho, el año pasado en la Unión Europea se aprobó un medicamento que necesita únicamente de una inyección semanal. Quién sabe, quizá en el futuro, dentro de 100 años, a las personas le parezca esto súper arcaico porque exista una insulina inteligente que se libera automáticamente en respuesta a la concentración de la glucosa en sangre. Quién sabe, podría pasar. El caso de la progesterona es una historia similar, pero quizá se ha hablado menos de ello. La progesterona es una hormona que es importante para el embarazo, pero también tiene otras muchas funciones en el cuerpo. Se produce principalmente en los ovarios, en concreto en el cuerpo lúteo, y en medicina tiene aplicación en tratamientos anticonceptivos, tratamientos de fertilidad y en la terapia hormonal de la menopausia. Estos dos científicos se dieron cuenta de la importancia de esta hormona y fueron capaces de aislarla a partir del cuerpo lúteo de conejos. Pero por aquel entonces era imposible producir la progesterona de manera comercial porque era muy caro y muy difícil, hasta que llegó Russell Marker. Él se dio cuenta de que podíamos fabricar progesterona a partir de un precursor que se encontraba en un tubérculo, el ñame mexicano. Él pasó varios meses investigando más de 100 tipos de este tubérculo para ver cuál era el que contenía la mayor cantidad de este precursor y así poder obtener una gran cantidad de progesterona. Esto redujo el precio de la progesterona de $1.000 por gramo a $5 por gramo. Ahora vamos a hablar de compuestos que son de origen natural, pero que para las aplicaciones para los que lo utilizamos nosotros no lo extraemos generalmente de fuentes naturales, sino que los fabricamos a través de otras vías. Por ejemplo, la hirudina es un péptido que se encuentra en la saliva de las sanguijuelas y que tiene actividad anticoagulante, porque la sanguijuela lo que quiere es que la sangre siga fluyendo y que no se coagule.
Como podéis entender, esto pues es algo muy interesante para la medicina porque podemos utilizar este péptido como tratamiento anticoagulante. Después tenemos el caso del ácido cítrico, que se encuentra de manera natural en los limones y que tiene propiedades conservantes, algo bastante interesante para la industria alimentaria. Pues bien, estas dos sustancias las utilizamos, pero no las extraemos de sus fuentes naturales, sino que hemos aprendido cómo fabricarlas con microorganismos. Ahora hablamos de la vainilla. La vainillina es el compuesto que se encuentra en la vainilla responsable del olor y el sabor característico, aunque hay otros, pero este es el principal y este es el que se utiliza en la industria alimentaria y cosmética. Como veis, hay varias maneras de obtener este compuesto. Una de ellas es extraerlo directamente de las vainas de vainilla, pero esto no se suele hacer. Como veis, representa el 1% del mercado total de vainillina. Lo más común es obtenerla por síntesis química. Y una pequeña parte se fabrica también utilizando microorganismos. Independientemente del origen, si el compuesto es el mismo, sus propiedades serán las mismas. La mayor diferencia es el precio. Extraerlo directamente de la vainilla sería lo más caro y la síntesis química lo más barato. Obtenerlo con microorganismos estaría ahí en un lugar intermedio. Lo único es que en la Unión Europea, si fabricas un aditivo con microorganismos, lo puedes llamar aditivo natural, pero si lo haces por síntesis química, no, aunque la materia prima sea de origen natural. Aunque nosotros sabemos que da igual el origen, si el compuesto es el mismo, las propiedades son las mismas, la percepción del consumidor puede influir y puede hacer que prefiera un etiquetado con un aditivo natural. Y aquí es donde estaría la ventaja de utilizar microorganismos a pesar de que el precio sea superior al de la síntesis química. La historia del glutamato monosódico también es interesante y nos remontamos al año 1907. El profesor de química Kikunae Ikeda estaba pensando que hay una sopa tradicional japonesa hecha con algas kombu que tiene un sabor característico que no podía encontrar en otros alimentos, y él se planteó que debería haber algún compuesto o varios que fueran responsables de ese sabor, y de hecho este es el sabor que luego denominó umami. En algunos meses él fue capaz de aislar este compuesto, que es el ácido glutámico, y en tan solo 2 años, junto con un emprendedor, consiguieron producirlo a nivel industrial, pero en forma de glutamato monosódico en vez de ácido glutámico, porque es más estable. Pero cuando nos tomamos el glutamato monosódico se separa en sodio, que es el mismo elemento que obtenemos a través de la sal de mesa, y en glutamato, que es un aminoácido que está presente de forma natural en muchos alimentos como carnes, quesos, champiñones o tomates. Para la producción industrial del glutamato monosódico, las materias primas que se utilizaban inicialmente eran el gluten, la caña de azúcar o la soja. El problema es que se generaban gases corrosivos que eran perjudiciales para las personas que trabajaban ahí y para el medio ambiente. En 1956 descubrimos, sorpresa, de nuevo, que podemos utilizar microorganismos para producir el glutamato monosódico, y así es como lo hacemos hasta el día de hoy. Ha habido veces que hemos fabricado compuestos sintéticos y que no hemos podido prever que iban a tener consecuencias más perjudiciales de lo que esperábamos. Y estos son algunos ejemplos. En el caso de los clorofluorocarbonos, estos se utilizaban como materiales refrigerantes, en aerosoles o en extintores, y después descubrimos que son capaces de reaccionar con el ozono y de causar la destrucción de la capa de ozono, y por eso desde 2010 están prohibidos. Después tenemos unos insecticidas, los neonicotinoides, que derivan de la nicotina, y hemos observado que algunos de ellos pueden afectar negativamente a las especies polinizadoras como las abejas, y por lo tanto la Unión Europea ha prohibido algunos de los insecticidas pertenecientes a este grupo. El cloruro de vinilo lo utilizamos para producir PVC, pero antes también era un ingrediente en aerosoles y productos cosméticos, hasta que se prohibió por su potencial cancerígeno.
En el caso de los rayos X no es que nos hayamos equivocado, porque han supuesto una revolución en el mundo del diagnóstico médico, pero sí que es verdad que al principio, cuando se descubrieron y todavía no se conocían muy bien sus riesgos, los médicos, para probar que los rayos X funcionaban, lo probaban en su propia piel. Entonces se empezó a observar un aumento de la incidencia de cáncer entre los radiólogos. Esto nos llevó a conocer mejor cómo funcionan estos rayos X y a aprender a obtener la mayor cantidad de beneficios a la vez que minimizamos los riesgos. En conclusión, como hemos podido observar, la naturaleza en combinación con la tecnología nos puede llevar a lugares maravillosos. Pero sí que es cierto que errar es algo humano y siempre va a ser parte del proceso, porque como no somos videntes no podemos prever cuáles serán las consecuencias de algo nuevo y tenemos que aceptar que esto puede seguir pasando, pero que aún así la interacción de la naturaleza y la tecnología nos va a seguir brindando cosas maravillosas.